Bienvenidos a un nuevo espacio de análisis. En este caso, Carolina y Cristian lo vamos a centrar en toda la controversia que se ha creado en torno al, el nombre corto, bono de alivio climático. En realidad el nombre es más amplio, pero vamos a ponerlo en contexto. ¿De dónde sale este bono? ¿Cuáles deben ser los criterios para poderlo otorgar? Evidentemente estamos en medio de algunas semanas en las que han ocurrido fenómenos climatológicos que han producido afectaciones en varias zonas del país, pero tampoco podemos desconocer que estamos todavía en medio de un periodo de campaña política. Así que vamos a tener una mirada integral de todo el tema. Ahora, lo primero, ¿de dónde sale el bono? Bueno, precisamente en agosto de 2021, la administración anterior de Juan Orlando Hernández suscribió o firmó un convenio, un contrato de financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica. En ese caso, básicamente se explicó en ese convenio que el financiamiento iba a ascender hasta por $70 millones para poder cubrir las necesidades básicas de familias afectadas por fenómenos naturales. Recordemos que de todas maneras, cuando ocurrió la pandemia en 2020, justo ese año también ocurrieron los fenómenos ETA e IOTA. Eso produjo muchas afectaciones que no solamente se quedaron se redujeron a 2020, es decir, se extendieron por bastante tiempo. Bueno, me atrevo a decir que todavía probablemente hay comunidades que en términos estructurales siguen enfrentando los resultados de muchos de esos fenómenos de hace 3 o 4 años. Incluso sumándose a las afectaciones que están produciendo las lluvias en este momento. Pero bueno, en ese momento se firma ese contrato, el Poder Ejecutivo emite un decreto ejecutivo, PCM 103-2021, donde desarrolla la forma en que se iba a administrar el bono de alivio climático. Y justamente dice, o decía en ese momento el PCM, que todo ese dinero, los $70 millones, iban a destinar para ayuda a 234.579 familias u hogares, y que a cada beneficiario se le iban a entregar hasta 7.000 empiras, que si ustedes se fijan es el monto que se está manejando en este momento. Cuando se creó, se le asignó a lo que anteriormente era SEDIS, Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, que ahora es Sedesol, la administración del fondo, y en ese momento se anexó al programa Vida Mejor, que justamente era un brazo, podríamos decir, político-social del gobierno anterior. Ahora, parte de lo que decía ese PCM hace 4 años es que era responsabilidad de las instituciones, en ese caso SEDIS, poder georreferenciar, ubicar en la geografía nacional cuáles eran las zonas más afectadas por esos fenómenos y a partir de eso ubicar a las familias más afectadas. Entonces, si traemos ese criterio, porque claro, finaliza el periodo del Partido Nacional en el gobierno anterior, asume libre, pero el fondo estaba ahí todavía. Pero también yo recuerdo que se hizo mucho problema porque hubo un momento en el cual decía que los fondos al final no llegaban a las familias más afectadas, sí, porque había hasta política de por medio criterios en el tema del proceso de selección de las familias a los cuales se le entregaban estos recursos y otros que no llegaban los recursos. No, exacto. Entonces, ¿qué pasó en este gobierno? O sea, el fondo, porque es bastante dinero, 70 millones de lempiras. Ok, vean ustedes. Rafa, sí, adelante. Abarca, gracias a Dios, por las banderitas y Colón. Eso iba a decirle, ese mapa, o sea, yo lo que hice en esa lámina fue ligar los criterios por los cuales se creó el fondo hace 4 años con, por lo menos, y esa es una pregunta muy buena, con las zonas más afectadas según las alertas de Copeco. Ese mapa que ustedes ven ahí es de las últimas alertas donde ya 4 departamentos estaban en alerta roja. Gracias a Dios, no era de esos departamentos, hasta por lo menos los últimos mapas que Copeco. Pero vea usted, porque es muy importante la pregunta. Bueno, el 30 de julio, ¿qué hizo Sedesol? El 30 de julio, Sedesol informó que estaba levantando información de personas que estaban en situación de vulnerabilidad, ya sea por efectos del cambio climático o por altos niveles de pobreza. Y esa base de datos Sedesol en julio la levantó en los departamentos que usted ve en pantalla, que ahí sí aparece, gracias a Dios. Atlántida, El Paraíso, Lloro, Santa Bárbara, Cortés, Colón, Francisco Morazán y gracias a Dios. Entonces, se supone, y por eso lo que usted acaba de decir, Carolina, es importante, porque se supone
que ya en este momento que Cedesol está entregando esas ayudas, tenían una base de datos que levantaron desde julio de este año para tener las zonas identificadas previamente y que lo que estén haciendo ahora solo es entregarlas a las familias. A ver, en ese momento identificaron zonas, pero claro, ellos tienen que hacer un match, una correlación entre las alertas que han emitido como Copeco y las zonas que identificaron hace meses con la base de datos de personas. Ahora, no solo está Cedesol con la red solidaria involucrada en la gestión de este fondo en este momento, también están las municipalidades, la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos, que sus siglas es CEDESPA. Ahora, vean ustedes, yo hice una búsqueda de cuáles son los departamentos en los que se están entregando el bono de alivio climático y en efecto, gracias a Dios, está entre esos departamentos, también Atlántida, Cortés, Francisco Morazán y Santa Bárbara. Ahora, ¿cuáles son? O sea, aquí es donde se está entregando que por lo menos comunicaciones públicas que Cedesol ha hecho, estas son las que he identificado hasta el momento yo. Pero según los comunicados, que de hecho el último informe de afectaciones que salió ayer a cargo de Sinaer y Copeco, estos son los departamentos donde se han registrado afectaciones no solo en inundaciones, también deslizamientos, entre otras cosas. Entonces, en teoría, las ayudas deberían de llegar a todos esos departamentos. Entiendo que hasta el momento solo están en los departamentos que vimos en pantalla, que son ¿Existe 4. alguna plataforma donde se pueda ver como con una auditoría, darle seguimiento de cómo se están entregando esos fondos, a quiénes les están entregando? Tribunal Superior de Cuentas. Exacto. Pero existe actualmente. En el Instituto de Acceso. Vamos a volverlo a conectar. En el Instituto de Acceso a la Información Pública debería también de estar ¿Esta es información a la... Y en la página de cada una de estas instituciones, Cedesol y todas esas que mencionó. Atrás. Estas. Todas esas. Todas ellas, de hecho las municipalidades también, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con toda esta explicación? Bueno, acá planteamos el origen del bono, pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos en periodo de campaña electoral y para que se vea justamente el equilibrio en dos cosas que vamos a mostrar. Hace 8 años, en el proceso electoral de 2017, vean ustedes lo que decía la Unión Europea. En ese momento estaba el Partido Nacional como partido oficialista y decía: la desigualdad de recursos económicos entre los contendientes en favor del Partido Nacional y de sus candidatos, Juan Orlando Hernández, fue evidente a lo largo de la campaña electoral. A este desequilibrio se sumaron casos de utilización de recursos del Estado para actividades de campaña y, sobre todo, la existencia de confusión entre el gobierno y el Partido Nacional en la distribución de bienes o beneficios en el marco de los programas sociales. Eso fue hace 8 años. Hace 4 años, otra vez la Unión Europea dijo: los observadores de la Unión Europea constataron en relación con las actividades de campaña del Partido Nacional que el gobierno incrementó la distribución de bonos sociales en 8 departamentos, lo que supone la utilización indebida de recursos del Estado. Hoy, en 2025, vean ustedes cómo ahora el Partido Libre, y aquí yo voy a enseñar 3 cosas. Vean acá, esta es una página que se hace pasar por otro medio de comunicación, pero que en sí es una página falsa. Y vean ustedes, 1.178 familias de Valle de Ángeles y Santa Lucía reciben respaldo del gobierno de Libre para enfrentar los efectos de las lluvias. Luego, en la página de X de la bancada del Partido Libre, el diputado Ronald Pineda, junto al alcalde del municipio de San Francisco de Yojoa, Cortés, Carlos Rodríguez, acompañaron al personal de la Red Solidaria en la entrega del bono de alivio climático. Es decir, están politizando. Claro, y aquí y esta es otra publicación, y ustedes pueden buscar esto en la plataforma de X de la bancada del Partido Libre. Los diputados Ariel Montoya, Enrique Alejandro, no sé cuál es el apellido, y Anael Méndez, acompañaron al personal de la Red Solidaria en la entrega del bono de alivio climático. ¿Quién debe controlar esto? Bueno, el Tribunal Superior de Cuentas, sí. Incluso el Ministerio Público tendría que... Sí, el Instituto de Acceso a la Información Pública, las municipalidades, pero... ¿Cuántas instituciones mencionaron y cuál de estas ha hecho algo? No se han pronunciado. Ninguna. ¿Y creen ustedes que va a hacer algo? No creo, pero aquí va un tema. Si nosotros aquí planteamos la cantidad de dinero que está en este fondo, es un montón de dinero. Sí. Y aquí lo vamos a ligar con otra cosa. Vean ustedes, en términos de campaña política, al 13 de octubre, según la Unidad de Política Limpia, de 2.135 candidatos que están compitiendo en los 3 niveles electivos, solo 703 han acreditado la apertura de cuenta bancaria. O sea que, por un lado,
los candidatos políticos de los distintos partidos no quieren abrir cuentas bancarias, pero por otro se aprovechan de los bonos sociales para poder hacer campaña. Entonces, aunque no se reporte adecuadamente los gastos de campaña, imagínense cómo cuantificamos la cantidad de bonos que se han entregado y quiénes se han aprovechado de la entrega de esos bonos. Eso es incuantificable, por lo menos en la rendición de cuentas que tendrían que tener. Y si lo ponemos en porcentajes para que la gente lo vea, solo el 35% de los candidatos que están compitiendo en las generales han abierto cuenta bancaria. Entonces, imagínense. No se tiene ni el detalle completo de las primarias. Y hay otros que no abrieron, en el proceso interno y que aparecieron como candidatos. Y aún continúan como candidatos a las generales. Y van a salir ganadores y no va a pasar nada. Ganan, van al Congreso Nacional y se autoperdonan. Sí, porque meten la iniciativa de la amnistía y entonces ya no pagan ni la multa. Así es. Sí, tiene razón. Pero bueno, esto es para que usted vea toda la radiografía. Mira, al pueblo le podemos decir... Agárrelo. Claro. Tómelo, pero cuando vote vaya a ejercer, usted quiera. Exacto, usted agárrele a Libre. El voto secreto. Al Partido Nacional, al Partido Liberal, usted agárrele al Partido de Chano, ¿cómo se llama? La Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana. Y el Pino. Y el Pino, sí. Usted agárrele a quien sea. Usted tómelo, pero vote de manera consciente. Sí. Que ese voto que le está costando 500 lempiras, una bolsa solidaria, un bono, no le haga perder a usted la importancia de ejercer el sufragio de manera consciente. Diríamos entonces, aunque suene feo, así como los políticos tratan de utilizarlos a ustedes utilícenlos. Sí, claro. Se escucha feo. No, y además le voy a decir, yo creo que lo que sí... No, agarra el dinero que al final es nuestro, porque no son de sus fondos. Sí, bueno, es que ese es el otro tema que iba a decir, que lo que sí duele, francamente, es que las personas sí necesitan ayuda. O sea, hay muchas personas que por las lluvias, que en una zona del país es una lluvia, es perder su casa, perder su acceso a la comunidad. La pregunta aquí sería, realmente, yo sé que algo es algo, ¿verdad? Pero para lo que citan ustedes, por ejemplo, un techo que destruye las lluvias de una casa humilde, 7,000 lempiras será suficiente. No, ese es el otro tema. Es muy poco realmente será suficiente. Reparar. Actualmente todo está caro. Únicamente es una estrategia, como lo ha dicho Rafa. No, pero sirve para solventar. Es hacer política. Mire, en el más momento que ayudar, en el que lo están utilizando, es que esa es la cuestión. O sea, porque lo hablamos aquí hace algunos días, cómo complementar la entrega del bono con obras de infraestructura que puedan impacten en la sociedad. Exacto, a que eso no vuelva a ocurrir. Claro, porque es que lo solventa en el momento, pero al final vuelve otra lluvia y vuelve a lo mismo. Bueno, y ¿sabe qué? Lo más revelador para esto es que este bono se aprobó hace 4 años por afectaciones climáticas. Es decir, es un bono que se arrastra hace 4 años precisamente por lo mismo. Entonces, ¿quién nos garantiza que en 4 años no volvamos a ocupar y con todo ese dinero ya se hubiese podido invertir en proyectos habitacionales en diferentes zonas del país para no estarle dando largas este asunto? 70 millones de dólares. Y cabe destacar que también en el gobierno el Partido Nacional se utilizó para campañas políticas. Claro, no, y ahí lo proyectamos, como le dijo la Unión Europea, hace 4 años, hace 8 años. Lo lamentable es que es una práctica que no se corrige y que, bueno, le hacemos el llamado a las instituciones correspondientes. O sea, para son que 1.841 millones de lempiras. Los que se aprobaron originalmente para ese bono. Entonces son casi 230,000 familias las que estaban previstas a ser beneficiadas con esos 70 millones de dólares. Entonces por eso hay muchas preguntas que de todas maneras quedan en el aire. Lo que ustedes dijeron, ¿cuánto se ha entregado en cuanto a personas, familias? ¿Cómo y están dinero? siendo seleccionadas las familias? Se está politizando la ayuda. ¿A quiénes les está llegando? Y sobre todo, ¿cuánto resta por entregar? Óigame, pero también es no tener vergüenza que algunos como los que citó Rafa en la presentación, no es tener vergüenza que candidatos a diputados hasta subir la foto, subir imágenes y decir que están apoyando a la gente con estos fondos. Que no son ni... No, yo quiero aclarar porque las fotografías salen de la bancada del Partido Libre en su cuenta oficial, no es que uno las encontró por ahí. No, es que usted no tiene que aclarar, ellos son los que tienen que aclarar qué rayos tienen que andarse adjudicando entregas de dineros que no les pertenecen. Es público, exacto. Y además es un préstamo que tenemos que pagar después. Sí, nosotros, para empezar. Y 2,
que se lo están entregando solo a gente del Partido Libertad y Refundación. Me van a disculpar, pero la gente que que están en los listados, que ha resultado afectada en verdad, no solo pertenece a Libre. No se les olvide que no, bueno, pero es que ya a estas alturas estar diciendo, no gobiernan solo para Libre, gobiernan para todo un país, para el Partido Nacional, Liberal, todas las demás instituciones políticas. Simpatizantes de partidos. Que sí, también. para la mayoría que tienen decepcionados ustedes todos los políticos y ya no creen en nadie. Entonces deben de recordar eso, no solo estarle entregando este bono a la gente de Libre, que ahí lo están evidenciando ellos mismos. En las redes sociales circulan muchos reclamos. Entonces, cerramos con lo siguiente. Hay muchos matices que hay que tener en el tema. Lo primero, en efecto, ha habido afectaciones. Las lluvias han causado estragos. Probablemente eso va a seguir porque lo vimos acá. Copeco anunció hace meses que probablemente las lluvias más severas, de hecho, van a llegar a finales de octubre, inicios de noviembre. Por otro lado, hay un trabajo previo que se había hecho a cargo de Cedesol en georreferenciar a varias personas. El bono viene de hace 4 años. Sí. Hay muchas personas por ayudar todavía. Entonces esperemos que las instituciones actúen, pero como lo acaban de decir mis compañeros, que se pueda llegar la ayuda a quienes lo necesitan indistintamente del partido político. Ya ven ustedes que se ocupan varios matices para analizar el tema y ojalá que las autoridades respeten también esos matices. Y que bueno, también hoy se haga respetar el rugido del león. Rafa, gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Tenía que cerrar como buen olimpista, Muy bien, muy bien. Mejor cierre, espectacular. Gracias. Espectacular el cierre.